Ey, güey, ¿qué vamos a hacer? Y si le damos alcance, ya no lo vuelven a ver. Hay unos locos rodeando tu carro, quieren varo y te aseguro que no están jugando. Llama a la chota. En una esquina así no va a salir. No se piensen consecuencias cuando voy justo tras de ti. Pero llámala que doña Trácala ya te volvió con su labia y te bajó toda la lana. No corretees al que entró a tu cantón. Él ve en el viaje que los chivas se avienten del jale. Llama a la chota. Bronca, un poquito me sacó de onda y traca, ya se hizo la bola. Así somos, lo entendemos, solo hasta acá y chotas corremos. Somos paridos por la calle y así nos movemos. Llega y coloca a las esposas, chontes van pa'l bote, compas huyen con sonrisa en boca. Llama a la chota. Llama a la chota. Yo digo que el camino panamericano va a ser muy saludable para todo el mundo, para que caminen derecho, sin ningún problema de terroristas ni nada, porque va a haber mucha ley. Y siempre México ha sido muy saludable en eso. En las carreteras hay mucha ley. Tienen que tener mucho cuidado. Ay, 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 ay. Me gusta el olor que tiene en la mañana. Me gusta el primer traguito de café. Yo siento mi sol que asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Ver que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que ay, qué bonita es esta vida. Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Que aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, qué bonita está la muerte con aguardiente y tequila. Me gusta escuchar la voz de una guitarra, brindar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de ese hermoso amanecer. Ver que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que ay, qué bonita es esta vida, aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares. El gobierno los pidió así de que cambiaran el color, eran verdes, ahora ya se van a hacer color marrón abajo y el color oro arriba. Así que nada, les queda este mes para terminar de pintar todos los taxis. Yo a ellos les cobro 3,500 pesos para todo el trabajo. Mira, el color pues, a nadie le agrada, ni al público le agrada el color porque es feo. Que estaban mejor así, verde con blanco.
Se puede decir que soy mi propio jefe porque a la hora que yo quiero empiezo a trabajar, pero tengo que dar una cuenta que son 220 pesos diarios. ¿Y a quién lo pagan? A un señor que es el dueño del carro, no recuerdo bien su nombre. Es decir, que este carro no es su propiedad. No, la mayoría somos choferes que damos cuenta. No, sí es muy duro, es muy pesado. Es estar prácticamente 12 horas sentado, aguantar el calor, tráfico. Hay gente luego que es muy pesada, muy prepotente. Quieren que vaya rápido. Pues quisiera volar, pero no se puede. Me gusta servir a la ciudadanía. Y no discrimino a nadie. ¿Y cuántos kilómetros trae? Ahorita tiene 14.708, pero quién sabe de cuántas vueltas sea. Una mañana los soldados tiburones me condujeron a la corte de los jueces. Se me avisaba que era un viernes de dolores. A la sirena me comí en el desayuno. Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar. Cuando amanece mi sirena y cuenta toda la verdad. Los 12 pesos pues significa mucho porque con 12 pesos puedo tomar un micro, un camión, un taxi o comprarme medio kilo de tortillas y echarme un taco. Nosotros ponemos maíz y harina para que la tortilla no se haga tiesa. Echamos una poca de harina y lo que es el maíz para que la tortilla salga delgadita. ¿Sí la probaste ayer? ¿Quieres probar una? ¿Quieres probar una? Mira, está bien. Ahí está la sal para que le pongas sal para que sepa más rica. Vale. En una ciudad grande como México pues sabemos de todo de verdad. Entonces pues, significa mucho para mí, pues nunca terminaríamos de conocerlo. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo, si toda la noche las paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, si toda la noche las paso suspirando por tu amor. Vía Pana, Aventura de vida, Vía Pana, la vida pura querida, Vía Pana, esta Panamericana, calle de los sueños con mis panas. Vía Pana, Aventura de vida. Guatemala, Guatemala, Guatemala. ¡Guate! Para nosotros es difícil hacer dinero porque como hay mucho bus, mucha competencia. Uno lo que va buscando es ganar las paradas, porque como ahí es donde es el punto clave donde se junta el pasaje. Entonces uno lo que quiere aproximadamente es caer luego a la parada para que uno agarre su pasaje. Venga, si ya quedó un teléfono amigo, no se vaya aquí, le vamos a dar se puede las cómodas. Sí tiene sus riesgos, pero como le digo, con la ayuda de Dios salimos adelante.
de que trabajamos mucho. En el sentido de nuestro horario, no es un horario flexible, es más apretado y no nos da tiempo para convivir con la familia. Salimos de la casa, los hijos están durmiendo. Llegamos a la casa, están durmiendo. Pero gracias a Diosito lindo, nos va bien y la gente que viaja con nosotros. Eso es lo que más está uno agradecido con ellos, ¿va? Porque si no fuera por ellos, nosotros no comiéramos. $8 quetzales, a eso no alcanza mucho, nada, sí, ya no vale. Cuando yo no tengo dinero, 8 quetzales es bastante dinero para mí. Cuando hay, muy poquito, 8 quetzales. 2 quetzales para mí ha sido de gran bendición, porque ha habido momentos de que yo no he tenido ni para comer. Nosotras somos las hermanas de San José y San José de la Aparición y tenemos 20 años de trabajar en el caserío. Las hermanas de Italia nos han ayudado para construir el comedor. Le damos de comer a más de 100 niños todos los días, de lunes a viernes. Vienen las señoras por turnos a trabajar. Las señoras, unas tienen 8 niños, 9, 10. Por cada niño pagan 2 quetzales al mes. Para mí es una gracia de Dios. De veras, Dios lo miro como un regalo que Dios me hace de darme la oportunidad de poder servir a estos niños que lo necesitan mucho. Hay niños que verdaderamente lo necesitan. Pasan a veces solo con el almuerzo que reciben aquí. Y si no, pues piden a veces más tortillas porque les puede servir para la cena. Te llevas en tu mundo y no me dejas regresar, regresar. Guapa y linda, vamos a pasarlo bien. Tú conmigo y yo contigo. No nos cansamos de jugar, como aquel día en aquel lugar. Tu corazón no deja de golpear. Vamos morena, vamos morena, vamos bonita, muévete ahora sí.
Te estoy observando y jamás me voy a marchar. Jamás. Vía Paná, aventura de vida, Vía Paná, la vida pura querida, Vía Paná, es la Panamericana, calle de los sueños, con mis panas. Vía Paná, aventura de vida, Vía Paná, la vida pura querida, Vía Paná, es la Panamericana, calle de los sueños, con mis panas. En el municipio de San Marcos, en San Salvador, nos intersectan unas personas a pie y nos dicen: señora agente, nos acaban de robar el vehículo. Es aquel. Inmediatamente, ¿verdad? Ponemos sirena de Espolay y la persecución comienza. Ellos, al percatarse de la presencia de patrullas detrás de ellos, abandonan el vehículo y se tiran, ¿verdad? Bajó aproximadamente 5 grados. Y sin qué ni para qué, solo se dio vuelta y me disparó. Afortunadamente el cartucho no reventó. Él me disparó que a unos 3 metros. Me disparó y no reventó, ¿verdad? Entonces yo, como llevaba mi arma desenfundada, le disparé. Gracias a Dios vivo para contarla. Es uno de los trabajos más peligrosos, porque uno arriesga su vida las 24 horas del día, durante toda la vida que es policía y aún después de ser policía, porque ante el delincuente uno puede jubilarse, pero ante él usted sigue siendo policía. Que es muy guajira y muy sentida, alegre canto. Me voy al transportador, a descargar la carreta. Me voy al transportador, a descargar la carreta, para cumplir con la meta de mi penosa labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien. Soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien. Porque el campo es el Edén, más lindo del mundo entero. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Por el momento, el problema más grande que tenemos son los homicidios, muertes violentas. Un dato, por ejemplo, a esta fecha llevamos alrededor de 19 homicidios en lo que va del mes. Eso para que tengan una idea, ¿verdad? Paro en la 14 calles. Va, dale. Acá falleció un compañero, bueno, le quitaron la vida a un compañero, que andaba uniformado, andaba en una unidad motorizada y bueno, perdió, le dispararon de un vehículo tipo pick-up, le dispararon varios impactos en la espalda, tengo entendido. Si tú te fijas, hay muchos policías. Los policías registran el negocio. Si encuentran drogas, te lo cierran. Son $25,000 a $40,000 de multa. Tú te vas preso, ¿por qué? Por 12, 18 años. Conmigo vale 30, $30. Son media hora nomás.
De 1.000 a 1.500 a mes. Es perfecto. Tengo 3 hijos igual. Por ello estoy acá. No, mi familia nada, no más, yo. Y un primo mío, porque él me vio acá. Pero luego no lo saben, nomás ellos piensan que soy cajera. ¿Puede decir algo o contar algo de la corrupción? Ese es el peor flagelo que hay en este país. Ese es el problema más grande que tenemos en Honduras, porque es un país productor, es un país que se mueve bastante la economía. Hay países donantes también que nos ayudan, pero el problema es que el dinero se queda en pocas manos. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. ¿Le puede contar algo del significado que tiene para usted la Panamericana? Yo creo que es como una bendición de Dios también, porque pasa mucho turista, eso, y se facilita más el tráfico para la gente también y todo eso, hay muchas cosas buenas, mucho beneficio, como dicen, para Centroamérica, Guajira, Guantanamera, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres. Hay bastante pobreza, Vivimos una de las ciudades bastante pobres porque solo, la mayor producción solo es en invierno, ahorita, está lloviendo, pero el verano es muy seco. Baja todo, la leche, no hay mucha cantidad, entonces todo sube de precio. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Nada más que me gusta la comida que me cocina. Nada más que me gusta la café que ella me cuela. Nada más que me gusta la comida que me cocina. Nada más que me gusta la café que ella me cuela. Ay, 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 esa negra linda que me echó milongo. Esa negra santa cámara que me echó milongo. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Estoy tan enamorado que para mí todas son muy lindas. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, kikiribu. Así hace el gallo en la finca. Kikiribu, mandinga, kikiribu. Nada más que me gusta la comida que me cocina. Nada más que me gusta la café que ella me cuela. Nada más que me gusta la comida que me cocina. Nada más que me gusta la café que ella me cuela. Ay, ay, ay. Sí, hay gente que con esto se mantiene bastante, porque cuando no haya trabajo, hay gente que esté del trabajo, pescar y salir a vender. Pero cuando está en exceso el invierno sí es peligroso porque se inunda todo eso.
Usted sabe que siempre en la vida uno quisiera superarse, pues. Y a veces el que tiene no quiere que el que no tiene esté sin nada. Pero claro, yo sé que todo el mundo tiene sueño de tener algo, pues, para el futuro de sus hijos. Porque por lo menos ya nosotros como adultos, pero sabemos que ellos van a quedar en el futuro. Venía de mi casa en la tarde como a las 5:30. En la ruta que venía en la parada, no. Hubo un choque y me agarró prensado a mí. Pero de ahí para acá yo he salido solo porque como no soy asegurado, yo he salido solo con mi trabajito. La prótesis, esa me la dio un sacerdote de San Rafael del Norte. Él pagó los gastos. Bueno, cuando yo vine aquí yo compré el cajoncito con su herramienta. Entonces me puse aquí y después fui haciendo el aleroncito para arriba con lo mismo que me da él, y así compré mi máquina también con el mismo trabajito que me iba dando, y así sucesivamente he ido tratando cómo salir adelante. Bueno, aquí se sacan más o menos 100, 150 diarios. Significado 20 córdobas para ahorita como esta situación es, no son nada, en nada, no come con 20 córdobas. No se come un servicio de comida con 20 córdobas. Y vale de 30, 35, 40. ¿Y le gusta la ciudad? Me gusta, lo que pasa es que no se puede caminar mucho por la cuestión de la delincuencia. A veces si sale uno de la casa no sabe si va a llegar, porque como andan a la hora del día, a toda hora del día, no sabe uno qué suerte le vaya a tocar. En realidad, para decirle de verdad, me da miedo andar caminando. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte, porque Vía Paná, Aventura de vida, Vía Paná, la vida pura querida, Vía Paná, es la Panamericana. Venía manejando y de un pronto a otro explotó la llanta. Bongón, y yo lo único que pude hacer fue agarrarme duro, sujetar el camión y pues pararlo poco a poco. Porque un camión cargado tiene grava y uno no puede frenarlo de pronto. No frena, es muy pesado. Son 25 toneladas. Pero ahí gracias a Dios no pasó más. Usted nada más oye que hace ¡pa! Y se fija por el espejo y ve un polvazal y ya el camión se te hace así. Y usted dice, "Ey", o sea, no tiene tiempo de pensar nada, porque son cosas de instantes. Yo cuando pude parar el camión, hasta esas horas se puede asustar uno. En ese momento no siente nada uno, porque él viene demasiado, se le hace así. O sea, son cosas de segundos, ¿verdad? Son segundos. Gracias a Dios que no iba nadie, porque Dios guarde hubiera ido mal. Ah, sí, claro. Eso es suerte, porque hubiera pasado hasta un puente y donde uno se sale, se va al río. O un carro de frente, porque la vagoneta anduvo por el otro carril, el carril contrario. Si viene un carro de frente, pasa una desgracia. Pero lo primero que ataqué fue llamar a mi mamá.
llamar a mi mamá y le digo, acabo de nacer otra vez. ¿Cuál es tu sueño más grande? Ya dejar bien a mis hijos, que queden bien, no falte, ¿verdad? Que les quede casa, que les quede, que estudien, que sean profesionales, no como uno, que le toca estar en esto para que ellos estudien. Pero para mí eso sería, no es mayor. Para eso uno trabaja, ¿verdad? Debo de aceptar que todo fue un martirio por no estar contigo. Tonto, tonto mi corazón por no haberte creído. Se siente ofendido. Y hoy que vas camino hacia el altar, no puedo ya nada remediar, pues el tiempo ha pasado, sigo enamorado, pero tú amas a otro más. Maldita mi duda fue fatal, y es la que me hizo escapar. Contigo topé en el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar. Llorar, llorar y llorar. Al verte entrar con flores al altar. Eso es dinero, material que se ocupa para sobrevivir en esta vida, pero no lo es todo. Porque con el dinero, ¿qué? Podemos comprar cosas, pero no podemos comprar cosas importantes como el amor, como la felicidad, como la alegría, como la tristeza. La salud. Es algo material, sí. La salud no la podemos comprar con el dinero. Es algo para sobrevivir en este mundo mientras uno esté aquí, pero es algo material. Desgraciadamente nosotros, los humanos, muchas veces ponemos el amor en lo material y no ponemos el amor en Dios, que es el que nos da todo. Todo lo ponemos en manos de Dios, sea lo bueno, lo malo, porque sin la ayuda de Dios uno no logra hacer nada. Eso es lo que mantiene a la persona viva, la fe en Dios. Porque el destino te alejó de mí. Después de amarnos como dos locos, no puedo comprender por qué el corazón es ciego al amar, porque la vida es cruel. Ay, amor. Ya, y mi sueño sería algún día morir y llegar a la presencia de Dios. Ser buen cristiano. El ser buen cristiano no significa que soy bueno solo para mí, ¿no? Sino ayudando a los demás también. De eso se trata el catolicismo, ¿verdad? De no trabajar solo por uno, sino por el prójimo que tiene uno la paz. En la inmensidad, dejando soledad. Ay, amor. Sí, vivo buscándote, vivo amándote. ¿Dónde estarás? Fingiendo amor en otros brazos, corazón. ¿Dónde estás? Sí, vivo buscándote. Aún me asustas, amor. El miedo nace de tu ausencia, en el vacío de emociones, emociones que olvidé. No me confundes, amor, la duda que tú me provocas. Deja de mis sueños que día a día tú
Bueno, agarra 2 horas para derretirse eso con la candela. Se puede, se ablanda, se pone, entonces se tira por la abridura de la carretera para que eso no permite que el agua se penetre, porque si eso se deja así, con la rajadura, el agua por ahí se va metiendo, entonces va dañando la losa. Al final tiempo la losa se pudre abajo porque mucha agua. Se hunde. Entonces, el terreno se mueve y entonces se hunde la losa con los pesos de los camiones. Sí, es tóxico, ¿no? Yo me está dando el resfriado y estamos fregando con esto. Sí, ella nos da todos los implementos para usar. Mascarilla y... ¿Y por qué no se ponen? Ahorita mismo no la estamos usando, pero sí, siempre la usamos. Sino que el sol a veces está muy caliente y uno tapa la nariz y el calor. ¿Y me puede contar cuántos metros alcanza al día? Bueno, nosotros estamos haciendo 300 metros al día, a las 8 horas. Si hace bonito se rinde más. El valor de un barbo ahora ya no alcanza para nada. Eso es, pues las cosas están muy caras ahora mismo, todo está alto. Vamos a 8 libras. Para mí un dólar no es nada. Entonces, deben todas las temporadas para arriba, son buenos. Un dólar yo me lo gasto en una soda. Y para comer, la comida cuesta $2.50 la comida. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador.
creo en vos, constructor del pensamiento. El ahí corre peligro, pero si no estuviera amarrado fuera más feo. El riesgo fuera mayor. Yo creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Lo más triste de Panamá. No, yo no considero que Panamá tenga algo feo así, sino más bien es que quizá nosotros como personas no estemos ayudando a que Panamá progrese más rápido, sino que esperamos que el desarrollo o que el país mejore con una sola persona que sería el presidente. En cambio todos deberíamos de poner de nuestra parte para que el país mejore y sea más provechoso para todos, y que no los ricos se hagan más ricos y los pobres se hagan más pobres, sino que sea beneficioso para todos. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y del viento, de la paz y del amor. Saquemos pareja hasta que amanezca el día. Saquemos pareja hasta que amanezca el día. Porque aquí en el Cauca se respira paz y alegría. Porque aquí en el Cauca se respira paz y alegría. Que siga la fiesta con guaro y aguardiente, y los caucanitos cantan pa' alegrar el ambiente, y los caucanitos cantan pa' alegrar el ambiente. Porque aquí en el Cauca se respira paz y alegría. Porque aquí en el Cauca se respira paz y alegría. Ya nos despedimos de esta tierra alegre, ya nos despedimos de esta tierra alegre. Cuando escuchen este ritmo siempre se recuerden, cuando escuchen este ritmo siempre se recuerden. Allí Mertello y Guido Ruiz. Bueno, soy el director de ese torneo. Yo soy la persona encargada de organizarlo cada año, ¿ya? La actividad recreativa de la checa es un derivado de las reglas del béisbol. Elementos fundamentales de la checa: está la tapita o tapa de la tapita de gaseosa y el bate
En nuestro país pues, se viene debatiendo lógicamente hay una guerra que uno está en permanente estrés. Nosotros aquí, ¿qué hacemos? Liberarnos de ese estrés. Compartimos con la familia, con los amigos, nos divertimos un rato. ¿Qué tal? Vamos a cambiar hoy, sí vamos a cambiar. Va a tomar líquido, va a apoyar el trabajo. Charrines, maní, rosquitas, pan de bonos, obleas. Ah, ya. Hay uno que le pegó una puñalada a esa mujer. Ay, pare. Ahí va, ahí va. Nosotros aquí tuvimos una época en los años de 1988-89 muy violenta. Fue una de las ciudades más violentas del mundo, que ha ido poco a poco haciendo una transformación de esa violencia que era marcada, como ustedes nos decían, que era una leyenda, que era Pablo Escobar, pero nosotros la catalogamos como una leyenda y el mundo también negativa para las sociedades del mundo, porque influyó de una manera drástica en las juventudes, en trabajar poco y conseguir mucho dinero fácilmente y sin esfuerzo, que es lo que nos lleva a lo contrario a los valores actuales, que nosotros para obtener dinero pues tenemos que trabajar mucho, sacrificarnos y la recompensa de obtener el dinero. Él ejercía un poder dominante en la sociedad, ejercía un poder dominante en todos los estudiantes, en todos los barrios, porque manejaba una cierta cantidad de dinero. Había mucha droga porque exportaban, todo el mundo trabajaba, que eran amigos, trabajaban en esa organización que era exportar droga y traer dinero acá. Entonces todo el mundo aquí vivía con lujos. Medellín ha hecho una transformación tan importante que ha invertido en el valor de la gente, mostrándole a la gente que trabajar es lo mejor. Ya sabe, bebé, que yo soy algo parte de las peores mercatas de este centro. Lo represento, mami, aquí a mi lado, de flaquita. Usted lo lamento. Cansado. Me trama también la puta que me lo mama. Y ¿Les interesa más la droga o el vicio que la misma comida? Cualquier cosa que ellos cogen, lo cambian por vicio. No sé, y depende de la muchacha, tienen varios precios. Hay una que tiene de pronto 20.000 pesos, 15.000 pesos. Minorista 4. Chorrera, David Tomás, aquí por el sector de la orilla del Rey, pasando revistas, 5.8. 5.15. 1 gramo de cocaína cuesta 10.000 pesos. Equivale más o menos a $4. Europa, Estados Unidos cuesta $100. Dale, eso está totalmente prohibido. Pero la policía, ¿qué hace? Nosotros tratamos al máximo de evitar la venta de consumo. que la paga y se azara o se embala. Ya sabe, bebé, que yo soy algo parte de las peores mercatas de este centro.
caña para esta es lo principal aquí en el valle, ¿no? Porque aquí estamos en el Valle del Cauca, ¿no? Departamento, y es la principal pues, fuente de economía aquí, es lo que mueve acá el valle, pues. Es azúcar, alcohol de ese carburante. Sí, en bruto lleva 100 toneladas. Al principio pues, uno se asusta a veces tan grande, para que no cupieran la carretera. Pero no, uno pues ya que con el tiempo va, le coge lo que llaman cancha. Pero la carretera panamericana no es la conexión entre todos los países. Yo vivo de esto, de la carretera, de trabajar en ella, ¿no? El significado es para los países que los une, ¿no? Aunque está trunca, ¿no? Hay partes donde todavía no existe, ¿cierto? Uno trabaja en lo que le gusta, ¿cierto? Es lo que aprendió desde muchacho, ¿cierto? Entonces uno trabaja, se siente bien, además anda en buen aparato. Aquí cobramos $1.48, un galón, que son 4 litros. Este vale $1, $1. Ya sabes, ¿no? No pagará más. Ruco Pichincha, en esta zona aquí tenemos 4.696 metros de altura sobre el nivel del mar, ¿sí? Quito está a 2.820, entonces sí es un buen desnivel en donde ya sentimos un cambio representativo de presión y de falta de oxígeno, ¿no? A las personas que no tienen una buena costumbre a la altura. El andinismo para mí es una pasión y además es un orgullo como ecuatoriano poder subir a todas estas montañas tan espectaculares que tienen mucha energía, mucha mística y que las culturas ecuatorianas las respetan muchísimo, las tienen como dioses. Para mí, como montañista, como andinista, es un gran orgullo poder estar aquí y más aún traer a mucha gente a que conozcan y vivan esto. A cruzarte en mi vida, no vuelvas a dañar mi amor, no vuelvas a cruzarte en mi vida. Quito, ¿qué te puedo contar de Quito? Una ciudad increíble, a gran altura, con muchos atractivos porque tienes en una ciudad pequeña, ¿sí? En la mitad del mundo, tienes muchos rincones que visitar en muy poco tiempo. Tienes Quito con un centro histórico fascinante, ¿sí?
El aeropuerto de Quito yo creo que es un aeropuerto único en el mundo, en medio de la ciudad. Está en la casa viendo televisión y pasa el avión por encima. Pucha, pasa el avión por encima, te aterriza ahí. Y claro, obviamente un aeropuerto en el medio de una ciudad, han habido algunos accidentes, hace poco tiempo el accidente de Iberia, ¿sí? Pero pienso yo que le da un poco de atractivo, ¿no? Pero sí, en realidad necesita Quito, por seguridad, ya poner un aeropuerto lejos de la ciudad. Parte del Chimborazo, en la Panamericana llega al punto más alto de todo su trayecto, en el Chimborazo. Recorre todo nuestro país, sobre todo lo más interesante, lo más vistoso, toda la avenida de los volcanes. Al borde de la Panamericana, para mí, es un sueño. Es una verdadera maravilla. Y en todo el recorrido de la Panamericana vas a encontrar cientos de culturas totalmente diferentes, maravillas, naturales, culturales, paisajísticas, gastronómicas, ¿sí? Tienes muchísimo, en una sola carretera. Ya no hay, bueno. No, ¿qué hago? Panelitos hay para acá, chichos en casa. Ya sí hay. No, ya acabas. No, ¿qué hago? Sí, ya no hay nada, chala de uno. Sí. No es muy difícil, ni tampoco es muy dolorosa para el animal, porque simplemente se le coge el cuchillo y se clava en el corazón. Hay veces que un poquito dificultoso, se pierde el corazón, no se le encuentra rápido, nomás demora. Y ahí se le va el procedimiento a chamuscarse al chancho, ahí se le lava, se le destripa, se le cuelga y ahí se saca todo lo que es el cuero y ahí se le despresa en pedazos. Pensarás que estás sin mí. Que esto es mi trabajo ya. Igual ellos viven de eso, todos vivimos de eso. No hay más. Aquí no, en Ecuador no hay trabajo. ¿Qué más nos toca? Que nos lleven para allá. Ahora que te vas. Una persona, ¿cómo se siente mientras tiene que matar el animal? O sea, a ratos sí nos causa un poquito de pena, pero igual es algo que tenemos que hacer, como cualquier trabajo. Eso es. Solo lo que se le desperdicia es del cerebro, del chancho, nada más. Del resto come todo. Pensarás olvidarme. No podrás, aún sigo siendo el sueño más preciado de tus noches.
la canción más sublime. Aventura de vida, la vida pura querida, es la Panamericana, calle de los sueños, con mis panas, aventura de vida, la vida pura querida. Es controlar el puesto de vigilancia, el pase fronterizo del lado peruano y el lado ecuatoriano, los turistas que entran al Perú. Hay mucha pobreza también. Hay delincuencia. Social, ¿no? Creo que es un problema a nivel de Sudamérica, ¿no? Creo que estamos todavía considerados como subdesarrollados a nivel mundial, no somos potencia. No, acá vivimos bien, no hay tristeza acá. Bueno, ¿cómo será? Nosotros acá estamos acostumbrados a vivir a esto bien. Creo que la ciudad es un poco más difícil, ¿no? Tú me dejas lastimando mi corazón y de pronto tú me... Acá no hay delincuencia, lo único sano que hay acá. Tranquilo, por aquí uno puede ir por donde quiera en esta Panamericana, va y venir, no le pasa. Pequeña flor. Cuando ya están grandes, o sea, ya crecen, ya las vendemos para sustentar a la familia. ¿Y cuál sería su sueño más grande? Bueno, que algún día este pueblo cambiara un poco, ¿no? Que hubiera luz, agua. ¿Y usted personalmente qué piensa de esa locura que en un desierto están haciendo plantaciones? La verdad, yo también me pregunto. A veces nosotros tenemos tantas cosas acá en el Perú, muchas riquezas, pero no las sabemos explotar, ¿no? O sea, tenemos o esperamos que venga otra gente que tiene deseos de invertir en nuestro Perú. Me siento contento por este trabajo que nos dan y al ver que este desierto está lleno de árboles verdes. Una bonita naturaleza. Ahorita tenemos lo que es el ají páprica, el ají piquillo, el ají morrón. Tenemos un proyecto de maíz que está por esa zona de allá del otro lado. Alcachofa. Ahorita hemos puesto frijoles y un experimento que estamos haciendo con diferentes plantas. Yo vine para acá, vine y dije, esto es un desierto, ¿a dónde me voy? ¿Dónde vengo a trabajar? ¿Qué hago acá? Con la tecnología, el trabajo, poco a poco comenzamos a limpiar el terreno, a poner las mangueras, a sembrar y a cultivar y ya estamos cosechando. Entonces ya para nosotros ya es una estabilidad económica mejor, vivimos mejor gracias a estos proyectos que están haciendo. Pues. ¿No es posible de que el agua que está ahí atrás, de que vence? ¿No es posible? No, no, tenemos bastante agua, tenemos agua en reserva y este es un proyecto largo, porque son 6.000 y tantas hectáreas.
Seguro que va a durar, o sea. Lógico, tiene para muchos años. Quiero decirte que nunca te olvidaré. Quiero decirte mi amor, que sin ti yo moriré. Porque tú me has enseñado a amar. Porque tú eres mi gran amor. Solo tú llenas mi corazón. El que siempre te amará. P de pasión, P de patria, P de Perú, P de Panamericana. Pido un aplauso. En estos días, siente el Perú más tuyo que nunca. Yo también me llamo Perú. Orgullosos de lo nuestro. Mi tierra pura y mi acento. Felices fiestas patrias con Radio Panamericana. El valor de 3 soles. Un menú. El precio del taxi. 3 soles. Nada. No significa nada. Yo sobrevivo. Yo sobrevivo. ¿Por qué le digo sobrevivo? Porque lo que vendo hoy día me permite comprar mi lanita y tejer. Realmente es difícil la situación en el Perú. Sí, ya me voy. Estás obligando que yo lo llame a la camioneta y que te lleva acá. No me deja trabajar, se da usted cuenta. O sea, que tengan acceso a salud, porque ahora para salud hay que tener platas. Si no tienes dinero, no te atiende ningún médico, ninguna posta, ningún hospital no te atiende si no hay dinero. Y si no tengo dinero, simplemente voy a morir. ¿Cómo se puede ayudar a la gente humilde? Va a ser difícil porque usted sabe bien que los extranjeros a veces quieren ayudarnos a nosotros. Todas las ayudas que vienen del extranjero, los que están en el poder son los que absorben y el pueblo no recibe nada. El Perú es el país más corrupto que existe, para mí es eso. Yo perdí la fe ya no creo en nadie, porque ¿sabe qué? Dice, mis abuelas me han dicho, dale el poder al paisano y se vuelve un tirano. Se olvidó de quién era. Y así son congresistas, alcaldes,
todos llegan al poder y se olvidan, ya no conocen lo que fueron, y ahora están en otra élite. Y el pueblo sigue siendo ahí explotado y va a seguir así, eso va a acabar. Solamente confío en Dios, que está arriba. Ya no hay valores morales, éticos, ya no hay esos valores, no hay honradez. Panamericana is long. It's very, very long, and and there are places where you can ride a bicycle for a day and you can't find nothing. We started in Bogota, Colombia, and our plan was to do about 9,000 kilometers. So it means we have 70 days. That means about 150 kilometers a day. When it's sunny, we drink sometimes like 3, 5 or 6 together. No? No? Each. Really? Yeah. Yeah, one day I remember I had to carry 6 liters of water. Yeah. And it was all gone. Yeah. In a couple of hours. At home it's like $1 is like fun, but here it can save a day. For me it's like really hard to see that they suffer every day. It should be really hard to live here. It's good to be a tourist here for a couple of months, but it would be really hard to live like them. Europe, it's everyone is in a rush, and Yeah. and it's just so slow here. You have to have more time here. And it's hard for us to slow down, just to stop for a minute. Aquí en Chile todos los accidentes que ocurren en la carretera, después se marca el punto con una animita, animitas se llaman aquí. Se recuerda a los caídos así, con animita. Y aquí hay mucho porque las carreteras, como les decía antes, son angostas. Es un país con muchas cuestas, muchas subidas, muchas bajadas, con neblina, con un clima no muy parejo. Y por la irresponsabilidad de la gente, la irresponsabilidad de nosotros mismos también, que a veces excedemos los límites y se producen los accidentes.
Aquí los autos, te fijas, adelantan en curva, adelantan con línea continua, no respetan la señalización del tránsito y se producen los accidentes. Otro colega que cayó en el camino. Sí, he tenido accidentes, he tenido volcamientos, justamente por las cargas muy altas y las curvas de nosotros no están bien hechas y se los lleva. He tenido volcamientos, accidentes, choques, son hartos años en la carretera. Aquí la mitad para afuera, sí. La nariz quebrada, cortadura. O sea, hubo pérdida. ¿También de accidentes? Claro. Uy. Pero hay que seguir porque es lo que uno hace y si no lo hace uno, lo va a hacer otro. Así que... Pero le sirve a uno de experiencia y se va haciendo más responsable, más cauteloso. Los años le demuestran que la máquina no lo hace ser el dueño del mundo a uno. Tiene que aprender, los golpes le enseñan. Yo personal no le tengo miedo. Tiene que llegar, que tiene que llegar. Pero en Chile, o sea, es de muchas tradiciones con respecto a la muerte. Somos un país con hartas tradiciones nosotros. Y con mucho respeto por los muertos, por los fallecidos. Son 550 pesos, nada, no hace nada uno con eso. Con 550 pesos no se compra ni una cajetilla de cigarro. No alcanza a comprar un kilo de pan. No se puede tomar una bebida. Nada, una taza de té cuesta aquí en Chile 600 pesos, 700. Entonces no... Por eso que es cara la vida. Y los sueldos no son buenos. No recompensa lo que la gente trabaja para lo que le pagan. Para mí la carretera panamericana es mi vida. Vivo en ella. El día que me la quiten y me manden para la casa me muero. No sé hacer otra cosa. Es lo que he hecho toda mi vida. Adoro la calle en que nos vimos. Adoro cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Si no toco yo me pongo triste y cabizbajo, ¿no? Se va toda la vida, la gracia. Lo que más me gusta de este trabajo es la libertad que me permite, sin duda. Yo soy uno de los pocos seres libres de este mundo y tengo familia. No, yo creo que el dinero nos hace feliz. Y todo lo contrario que piensa la gente, ¿eh? Eres un arco iris de múltiples colores, tu Valparaíso, puerto principal. Tus mujeres son blancas margaritas, todas ellas arrancadas de tu mar. Al mirarte de Playa Ancha, lindo puerto, allí se ven las naves, al salir y al entrar, el marino te canta esta canción. Lo que hace feliz es el uso del dinero, ¿me entiendes? Porque el dinero en sí no es nada. El uso del dinero, si yo lo uso en forma positiva o negativa. Si yo tengo 100.000 pesos y veo que se están muriendo de hambre y puedo solucionar un día el problema de 20, en un día que no se mueran de hambre de 20 con 100.000 pesos que me están sobrando a mí,
Obviamente que el dinero es importante y hace bien, porque puedo mitigar esa sed, esa hambre. Pero si yo voy y me gasto con una prostituta esos 100.000 pesos, el dinero no vale nada. Es la acción, como uno ocupa las cosas materiales. Eso es lo importante, no el tenerlas, ¿entiendes? En sí. En mis primeros años yo quise descubrir la historia de tu ser, jugando al volantín como las mariposas que vuelan entre las rosas. Yo descubrí tus cerros hasta el último confín. Yo me alejé de ti, puerto querido, y al retornar de nuevo te vuelvo a contemplar. La joya del Pacífico te llaman los marinos y yo te llamo Encanto, como Viña del Mar. Correa es una mujer que se murió en la ruta y la encontraron muerta amamantando a su hijo. Y a partir de ahí se generaron un montón de historias. Se puede interpretar como un mito urbano, pero hay mucha gente que cree en eso. Hay gente que le pidió a la difunta Correa y bueno, se le fueron cumpliendo, digamos. Un poco como milagrosa. Y yo soy muy devoto a la difunta Correa. Yo hace muchos años que viajo y viste la fe de uno. Y yo calculo que un 90% debe ser creyente de la difunta Correa. Va en fe. Suerte, no suerte, pero es la creencia de uno. Yo de los años que llevo en la ruta, al lado de mi casa he venido a tener un accidente y en la ruta nunca me ha pasado nada. Y nunca he quedado tirado, nada así, por mucho tiempo, nada, ¿viste? O sea, yo nací bailando, o sea, mis dos papás bailaban folclore, son profesores. Nada, nací bailando, o sea, a los 2 años y medio me subí a un escenario.
y es mi vida, o sea, yo si no bailo ya estoy así. Como que necesito, el cuerpo ya me lo pide. O sea, la verdad no se piensa, se siente. Es como que... No hay palabras, es wow, es hermoso. No hay palabras. El nivel 23 tiene la piscina, el spa y el sauna y la zona de masajes. Hay muchas cosas feas y de hecho ustedes han recorrido toda América y creo que han visto muchas cosas feas. La verdad, no me gustaría nombrarlas. No es necesario ver las cosas feas. Lo ideal sería que haya un poco más de justicia, nada más, ¿sí? A nivel general. No vale nada la vida no vale nada. Vos cuando te morís, vos vas al cielo, no hay infierno, no hay nada, el infierno es acá abajo, loco. ¿Me entendés? Esto es el infierno, acá hay puta, droga, se matan, hay tiros, esto es el infierno, acá abajo está siempre el diablo, loco. Y así llorando se acaba. Sí, Judas lo traicionó por 7 monedas de oro y después dijo, ¿qué hice? ¿Me entendés? Y después se terminó matando. Uno se fija en el bolsillo de cada uno. ¿Me entendés? Es así, loco, y siempre va a pasar, loco. Toda la vida, loco. La vida no vale nada. Bonito León, Guanajuato, su feria con su jugada. Ahí se apuesta la vida y se respeta al que gana. Allá en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada. El Cristo de... Cambiaría, ¿sabes? Si tuviese el poder y me sacaría a toda la gente de la calle. Y los que tienen, le sacaría para darle a esa gente. Como hizo Robin Hood, ¿viste? Que le sacaba a los ricos para darle a los pobres. Haría eso, loco. Adoración de la gente, el Cristo de su montaña, del ser... El secreto para una vida feliz es el amor. El querer al prójimo, el querer a su compañero o compañera, el brindarse, el darse, el entregarse al prójimo y no esperar nada. ¿Sí? Es ser más humano, es tener un cierto aprecio por el otro, en donde hoy por hoy no hay mucho, ¿sí? En todo el mundo. Camino de Guanajuato, ¿qué pasa? En realidad estoy bien, ¿me entendés? Porque tengo 2 brazos para salir, laburar, agarrar un carro, ¿me entendés? Y nos rebuscamos cuidando coches los fines de semana, o cartoneo, ¿viste? Ando con ¿me entendés? No es mucho, ¿me entendés? Pero te alcanza para no salir a robar,
sino anda dedicándose a la delincuencia. Porque me muero. Para mí no tiene significado la plata, ¿no? Lo más lindo es esto, una unión, ¿me entendés? Estar juntos. Porque lo único que te vas a llevar al día que te mueras. La plata se queda, todo lo que hiciste se queda. ¿Me entendés? No te lleva nada, lo que te lleva es lo que vos viviste y lo que pasaste. Entonces esto es un paraíso para nosotros. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Ahí nomás tras Lomita se ve Dolores Hidalgo. Yo ahí me quedo paisano, allí es mi pueblo adorado. Checking in from Los Angeles, California. Me llamo Güero Loco. Ives Irie. Con el 7. Little bit of a introducción de la vía panamericana. 3 meses, 3 amigos. One big adventure, you know what I'm saying? So check it out. Con Habits en el 7 representando. Es la Panamericana en 12 países, ruta oficial original con las raíces. Latinos unidos, muchos contrastes, frecuentemente concentrado en el volante. Aventureros suizos van a explorar porque ellos de esto quieren contar, ver de todo y mostrar a toda la gente sin censura. La realidad está enfrente. Yo, Panamericana, del norte al sur, el camino es el destino. ¿Y a dónde vas tú? Miles de kilómetros en una sola carretera. Son 12 los países que cruzamos en esta tierra. 3 meses andamos en este rumbo. No hay tiempo para descansar ni un segundo. Es otro mundo lleno de cosas inconocidas. Nos llama la atención el ser de otras vidas. Vía Paná, aventura de vida. Vía Paná, la vida pura querida. Vía Paná, es la Panamericana, calle de los sueños con mis panas. Vía Paná, aventura de vida. Vía Paná, la vida pura querida. Vía Paná, es la Panamericana, calle de los sueños con mis panas. Tienes vida, está muchas cosas y calles y personas interesantes. Caminar my way, familia con los calles y barrios quiero Zimbabwe. No tiempo por eso, mi seso ni fresh aire. I see el mundo in a different light. No necesitan feria for the fight. Por un buen rato, ir tirando. Gente me dice que lo quita lo bailado. Live and let live, que sea feliz. No tienes miedo, looking out for police. 3 meses conducción, among remnants, revolución. This work es esperanza en love en mi corazón. Vía Panamericana, canto tu nombre. Todavía es de mi vida, tu sabor, tengo hambre. Vía Panamericana, es el camino. Y cuando yo aquí es un tiempo de más chido. Vía Paná, aventura de vida. Vía Paná, la vida pura querida. Vía Paná, es la Panamericana, calle de los sueños con mis panas. Vía Paná, aventura de vida. Vía Paná, la vida pura querida. Vía Paná, es la Panamericana, calle de los sueños con mis panas. Vivimos muchas cosas espectaculares, una escuela de vida tan inolvidable. Cosas buenas, cosas malas, directo a la mente. Tan cerca de la gente vemos como uno siente. Hay mucha tristeza y también hay alegría. La gente está luchando en esa Santa María. Pa' tener, pa' seguir y pa' tener de comer. No es cuestión de querer, sino es cuestión de poder. Sin educación, uno que quiere hacer. Sin dinero y esfuerzo, uno que va a mover. Mucha gente vive una trayectoria triste y pa' ellos no hay memoria. Pero yo sí les quiero mencionar, me parece que lo merecen, así que les voy a dedicar esta línea. También pensamos en ustedes, en los niños, en los hombres y también en las mujeres.